El primer texto que nosotros analizamos se llama Lingüística contrastiva. En él, la autora propone un estudio comparativo del español y el inglés en distintos niveles: el nivel fonológico, el nivel léxico-semántico, el nivel morfosintáctico y el nivel pragmático discursivo. Primeramente se habla del nivel fonológico. De ahí se desligan distintos estudios y distintos autores de los que se puede sacar por conclusión cuáles son las dificultades comunes que presentan las personas que tienen como lengua materna inglés o español. En este caso, por ejemplo, en los anglo les cuesta mucho las consonantes españolas que no tienen un equivalente en inglés, como la ñ o la j. También tienen consonantes que se ven muy influenciadas por el inglés y que llevan a pronunciaciones erróneas, como la D, la B, la G, la R y la doble R. También les cuesta mucho la P, la K y la T en posición inicial, la S y todos sus alófonos, incluyendo el sonido de la Z, y la distinción entre la Y y la doble L, como por ejemplo en haya y haya. Después se exponen algunos problemas que presentan los estudiantes cuya lengua materna es el español, es decir, que están estudiando inglés, y son un poco más que los problemas que presentan los estudiantes anglosajones, porque nosotros tendemos a pronunciar mucho más cada letra que está escrita. Aquí voy a dar solamente algunos ejemplos que son los más notables, como por ejemplo la diferencia entre la B y la V, la S y la Z, ya que en español la Z es un alófono de la S, distintos tipos de combinaciones de SH, CH e incluso J en inglés, o sea, el sonido ch. La H sobre todo, ¿por qué? Porque en nuestro sistema fonético es muda y en el inglés suena. También nos cuesta mucho las oclusivas sordas. Esa es una diferencia que compartimos con los estudiantes anglosajones, ya que la P, la T y la K normalmente no tienen un sonido cuando inician una palabra en inglés. Luego también se mencionan algunos problemas también respecto a la pronunciación, como por ejemplo los grupos consonánticos menos frecuentes en español, que son por ejemplo la combinación de muchos fonemas consonantes juntos, así como la relación que hace el español entre ortografía y pronunciación, que lleva a los estudiantes a pronunciar las palabras como las ven escritas. También un fenómeno muy común que se menciona es que cuando vemos un grupo consonante S más consonante, se antepone una E inicial. Todas estas dificultades mencionadas, tanto para el estudiante de inglés como para el estudiante de español, llevan a tres tipos de errores principales, que son el de sustitución por el sonido más cercano en la lengua materna, los errores provocados por diferencias de distribución y los errores que residen en que el inglés no es una lengua fonética y que el español sí lo es. Cuando la autora menciona el nivel léxico-semántico, declara que ambas lenguas poseen los mismos mecanismos pero no hacen el mismo uso de ellos. Y expone que es muy común la falta de correspondencia semántica exacta entre muchas palabras y expresiones de las dos lenguas. Por ello, sería una buena estrategia estudiar los mecanismos de formación de palabras en ambas, como por ejemplo los afijos en el español o las abreviaturas y acrónimos en inglés. Aquí se hace hincapié en, por ejemplo, los falsos amigos y cuando se traducen, el ejemplo que se expone en el texto dice que es muy común traducir actual como actual cuando lo correcto sería efectivo real. Y eso pasa porque la forma es similar en ambos idiomas, pero tienen un significado distinto. Otro aspecto del que se habla es los neologismos, los préstamos y los calcos, que sería una forma de interferencia léxica. Eso quiere decir que hay palabras que se sacan del otro idioma. Eso puede ser principalmente por los medios de comunicación y hay palabras que se pierden, pero hay otras que quedan en nuestro diccionario y sirven como base para otras palabras. Por ejemplo, en el texto se menciona el flirt, que significa coquetear, pero que en español pasó a ser flirteo.
Algo que nos llamó mucho la atención también en términos traductológicos fue la incorporación de términos utilizados en el área de la ciencia y la tecnología, debido a que son primordialmente términos en inglés, ya que es la pseudo lengua oficial del mundo económico internacional. Estos términos suelen aparecer por una necesidad particular y por eso se hace por personal especializado. Y por ello se crean bancos de datos para que exista una traducción adecuada. Y algunos términos se dejan sin traducir, ya que no tienen un verdadero equivalente en español. Y por último, en el nivel léxico-semántico se habla de las expresiones idiomáticas o modismos, frases hechas y proverbios, como por ejemplo lo que dice el autor, practice what you preach, que significa predicar con el ejemplo. Normalmente estas frases tienden a ser un problema para ambos estudiantes debido a que les cuesta reconocer e interpretar una expresión fija correctamente y porque las dificultades para encontrar un equivalente o la forma más adecuada de traducir todo significado a otra lengua. Normalmente cuando escuchamos un término en otro idioma, lo tendemos a comparar con nuestra lengua materna y no hace mucho sentido, como lo que nosotros experimentamos con el It's raining cats and dogs, que significa está lloviendo perros y gatos, que en español no hace mucho sentido. Después el documento nos introduce al nivel morfosintáctico, que según la autora es el nivel que ha tenido más estudios y más artículos, debido a que principalmente los problemas que se producen son porque los sistemas lingüísticos de las lenguas no coinciden. Por ejemplo, podemos estar de acuerdo respecto a la materia que vimos anteriormente en el curso, que el español es una lengua mucho más flexiva que el inglés. En el documento presentan los principales problemas y dificultades que presentan los estudiantes, que son de género, número, persona, sintaxis, tiempos verbales, modos verbales, voz pasiva y la terminación ing y cómo se relaciona con el gerundio. En- Luego, en el texto se menciona el nivel pragmático discursivo, debido a que el autor indica que conocer la lengua no quiere decir únicamente conocer la gramática y el vocabulario, sino que también se debe conocer el aspecto pragmático, que significa el uso de la lengua en cada contexto. Algunos de los errores más comunes que se dan en este ámbito son el exceso de palabras, dar más información de la requerida o producir mensajes contradictorios. Primeramente, la autora hace mención de los aspectos extralingüísticos que no se estudian mucho en respecto a la enseñanza de una segunda lengua, pero que son muy importantes a la hora de hablarla. Son aspectos esenciales de la cultura y pueden llevar a ser visto de mala educación o no. Por ejemplo, hay una tendencia española de hablar mirando a los ojos,
para alguien de habla española, si uno no le habla mirando los ojos, lo consideraría irrespetuoso, pero para una persona que habla inglés tal vez resultaría hostigante. Y ya entrando en los recursos lingüísticos, también se hacen diferencias entre los dos idiomas, el español y el inglés, como se lo serían los tratamientos de cortesía. Normalmente las personas de habla inglesa prefieren utilizar expresiones que marquen distancia y el español utiliza formas más directas, como por ejemplo lo que dice el texto con el Can you pass me the book, please? Y en español, anda, pásame el libro. Es decir, en español utilizamos mucho más el imperativo y el inglés la forma interrogativa. También se menciona el uso de fórmulas rutinarias y dentro de ellas exclamaciones e interjecciones que son distintas en ambos idiomas. Por ejemplo, en el texto dice que un hablante español diría ay para expresar dolor y un hablante inglés diría ouch. También se habla de las interjecciones impropias muy comunes en el español, como el vaya. Las interjecciones impropias son las que provienen de otras categorías gramaticales, como sustantivos, verbos, adjetivos. La contraparte de eso, y que se menciona en el texto, es el inglés y el uso de come on, well o now. Los utilizan de la misma frecuencia, pero se dice que tienen una variedad menor de interjecciones impropias. Y por último, también en el ámbito traductológico que nos importa mucho, es la entonación de los textos. Eh, en un ámbito de negocios y marketing, el español utilizaría un tono impersonal e informativo para marcar distancia con el lector, mientras que el inglés utilizaría distintas estrategias para que el lector preste atención al mensaje, como un lenguaje más coloquial o el uso de imperativo. Eso es muy importante a la hora de traducir, ya que podría producir un tono no natural en la lengua meta. Y es algo que debemos tener mucho en consideración siendo traductores. A modo de conclusión del primer texto, nosotros como grupo pudimos llegar a notar que el estudio comparativo entre dos lenguas, en este caso el español y el inglés, puede indicarnos cuáles son los problemas que presentan mayormente los estudiantes a la hora de aprender una segunda lengua y que es muy importante conocerlos y desarrollar métodos para que esos problemas se conviertan en soluciones para que a la hora de hablar o escribir en la lengua que se quiere hablar, en la lengua meta, tengamos mayor natividad y mayor naturalidad. El siguiente texto a considerar será la importancia del análisis de problemas contrastivos, por Chris Baiza y Culebon. En este texto se pueden observar muchas cosas acerca de la lengua, errores comunes al aprender una nueva, tipos de docentes, entre otras cosas. Una de sus muchas categorías, siendo la primera, sería la introducción, en la cual se menciona que en Europa es muy común aprender una nueva lengua en un tiempo de crisis. Como dice en el texto, cada crisis crea oportunidad. También existe otra categoría llamada principios clave para crear oportunidades de aprendizaje. Es aquí donde se nos mencionan muchos tipos de errores comunes entre los nuevos hablantes y también las recompensas que se pueden dar hacia los estudiantes por parte de los maestros. De la mano de esto encontramos otra categoría, la cual es los ejemplos concretos de oportunidades de aprendizaje, la cual se divide en dos. Una sería la pronunciación y ortografía. Es aquí donde se pueden identificar los mayores errores de un estudiante y también donde se pueden encontrar los distintos pasos para que una nueva persona que intenta hablar una nueva lengua lo haga correctamente. También acá será la oportunidad para aprender a identificar fonemas y a aprender los sonidos correctamente. El otro tópico que encontramos dentro de esta categoría serían ejemplos de componentes y destrezas de la lengua, la gramática de la lengua, las palabras, los sinónimos, los antónimos, los gentilicios, entre muchas otras cosas. Todo esto será explicado más adelante.
Dentro de los principios claves para crear oportunidades de aprendizaje tenemos los tipos de docente, el cual el primer grupo afirma nunca recurrir a la lengua materna. El segundo recurre a la lengua materna para dar consignas, ofrecer explicaciones metalingüísticas y para traducir conceptos y palabras difíciles. El tercero y último afirma que solo utiliza la lengua materna en situaciones de crisis, cuando la comunicación se ha bloqueado. Luego tenemos el aprendizaje de la lengua, la cual se adquiere de manera consciente e intencional como de manera inconsciente y con un esfuerzo y práctica constante. Se deben producir asociaciones significativas a un ritmo sostenido y en una diversidad de contextos. Luego tenemos el aprendizaje basado en estímulos y recompensas. Este se realiza con el fin de estimular sus destrezas metacognitivas y una actitud positiva del estudiante frente al aprendizaje. Uno de los ejemplos más llamativos de este texto es cuando se hace referencia a los estímulos y recompensas, cosa mencionada por Baiza, en la cual se dice que un alumno al ser estimulado de manera positiva mejoraría su rendimiento y progreso en la lengua estudiada. Un ejemplo sencillo y común sobre esto podría ser cuando un estudiante mantiene en repetidas ocasiones un mismo error. El docente aquí lo que podría hacer es reconocer todos sus éxitos y aciertos, sin restarle importancia al error. Es más, lo que se debería hacer es hacer la corrección adecuada y también hacer sentir al estudiante en un ambiente cómodo, para que éste no llegue a presentar algún nervio o sentimiento de error. En este caso, y de la mano con lo anterior dicho, tenemos los ejemplos del texto enfocados en los neerlandeses, los cuales siempre al aprender el español pueden presentar una serie de errores comunes, como por ejemplo con la letra ñ o la pronunciación de la y. También se les tiene que enseñar los sonidos básicos, sonidos que no deberían representar ningún problema, haciéndolos ganar una confianza extra y, como fue mencionado anteriormente, evitándoles el miedo. En el primer ejemplo que vemos acá sobre los neerlandeses, tenemos un refrán escrito en el español y en el neerlandés, el cual es de paisa y conejo. El siguiente es te miré, me miraste y nos enamoramos, en el cual se recomienda a los estudiantes que repitan la mayoría de términos conocidos
para que la pronunciación sea fluida y no presente ningún problema, que todo sea entendible. En el caso en el que el problema sean alófonos, todo esto se puede simplificar con un truco, en el cual, por ejemplo, la letra S se puede reemplazar por la S flamenca, que es mucho más familiar y sencilla para los holandeses. Por ejemplo, acá tenemos una serie de palabras ejemplificadas. Siempre, sensible, desierto, división, pasión, entre otras. Ejemplos concretos de oportunidades de aprendizaje en el contexto multilingüe. Primero, se encuentra la pronunciación y ortografía. En cuanto a la pronunciación, podemos decir que constituye al pasaporte del estudiante, su medio para ganar la confianza del interlocutor nativo. Se deben crear oportunidades y estímulos positivos al presentar al estudiante toda la serie de sonidos que no presentan problemas en su aprendizaje y o pronunciación. Asimismo, se deben presentar los sonidos problemáticos y las variantes regionales de las diferentes pronunciaciones de una misma letra. Se debe apoyar este aprendizaje con asociaciones por frases hechas y o refranes. Partir por términos básicos y transparentes como topónimos y antropónimos. Es recomendable incentivar al alumno a crear su propio medio de repaso con el fin de descubrir su tipo de aprendizaje y de recibir una recompensa con relación a su esfuerzo y progreso. Luego tenemos los ejemplos de otros componentes y destrezas de la lengua. En el componente léxico podemos decir que los errores principalmente se producen en los sinónimos, antónimos, parónimos, palabras afines, falsos amigos, cognados, la grafía de los gentilicios, el país, la lengua y el adjetivo. Por otra parte, tenemos el componente gramatical, el cual tiene diferencias marcadas dentro del uso del artículo, sobre todo el definido. A este se le da un mayor uso en la lengua española. Finalmente, como grupo hemos llegado a la conclusión de la importancia del análisis de problemas contrastivos, llegando a analizar los posibles y potenciales problemas a los que puede enfrentarse un nuevo hablante de una lengua, además de formas fáciles que puedan impulsar su confianza para aprender una lengua, los sonidos, la ortografía y todo lo que esto conlleva.